Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Hoy les vengo a hablar de métodos estudios efectivos para la prueba ICFES. Y es que investigando me encontré con tres de los métodos que creo que todos conocemos, pero que hay una manera especial a través de la cual podemos combinarlos y sacarles el máximo provecho para la preparación para el ICFES. Empecemos hablando del más conocido o el más popular de ellos, que es la recuperación activa o el Active Recall. La característica esencial de este método de estudio es que consiste en recordar la información sin mirar los apuntes, es decir, hacer preguntas, resolver ejercicios, explicar de memoria, usar flashcards o autoevaluarse. Bueno, ¿y por qué podemos pensar o por qué podemos asegurar que este método funciona realmente? Funciona porque el cerebro aprende mucho más cuando recupera la información que cuando simplemente la relee. A eso se le llama el testing effect o el efecto de prueba. Algunos ejemplos prácticos de este método podrían ser más o menos los siguientes: resolver preguntas tipo ICFES, explicar un tema sin mirar, utilizar flashcards, hacer simulacros o preguntarte qué recuerdas antes de revisar el texto. Si vamos a pensar desde el punto de vista de la ciencia, hay varios estudios que soportan que utilizar este método de estudio es mucho más efectivo que simple y sencillamente repasar de la manera tradicional, porque para el cerebro es mucho más profundo y mucho más interesante estudiar de esta forma, de una forma mucho más práctica que de una forma pasiva. El segundo método es la repetición espaciada, que consiste en repetir de forma consuetudinaria los temas que se han estado preparando y a partir de esas repeticiones evitar la curva del olvido. Por ejemplo, tendrías que estudiar el día 1, el día 3, el día 7, el día 15 y el día 30. Ahora, ¿por qué este método funciona? ¿Por qué es tan popular y tan recomendado por todas las personas que se dedican de manera profesional a la educación? Es porque combate la curva del olvido y obliga al cerebro a reconstruir la memoria repetitivamente. Además, con este método evitamos estudiar solo al momento del examen. También combatimos el hecho de que todo el tiempo tenemos que estar recordando información y sobre todo solidificamos nuestra seguridad en el conocimiento. Además, la ciencia dice que la repetición espaciada es uno de los efectos más robustos de la psicología cognitiva. Revisiones científicas muestran mejoras consistentes en retención a largo plazo en múltiples áreas del aprendizaje. En tercer lugar, hablamos de la práctica intercalada, que se trata de utilizar nuestro horario de estudio para profundizar o estudiar diferentes áreas y lograr así una serie de ventajas cognitivas que no se lograrían si simplemente dedicamos todo el tiempo y la concentración a una única área en específico. Así que esto consiste en mezclar distintos temas o tipos de ejercicio en una misma sesión. Por ejemplo, en lugar de estudiar solamente 3 horas de álgebra, lo que haríamos es estudiar una parte de álgebra, una parte de geometría, una parte de estadística y la parte de lectura crítica. Ahora, y te preguntarás, ¿por qué este método funciona? ¿Por qué es tan popular? O probablemente no hayas escuchado de él, pero les juro que es muy reconocido. Funciona porque obliga al cerebro a distinguir conceptos, a elegir estrategias, a reconocer patrones y a adaptarse a los métodos diferentes de cada área. Algunos estudios muestran que la práctica intercalada mejora la discriminación conceptual y retención frente al estudio por bloques, que es el estudio tradicional que la gran mayoría de estudiantes hace de forma regular. La práctica intercalada potenciará una serie de habilidades que solo se consiguen por medio de la relación entre áreas y los conceptos de estas áreas. Pero esto no para aquí. Lo más interesante es que podrías utilizar los tres métodos de manera conjunta. En pocas palabras, te voy a mostrar la combinación más poderosa para que uses los tres métodos al mismo tiempo. La recuperación activa la usarías para la forma en la que estudias, la repetición espaciada la usarías cuando repasas y la práctica intercalada la usarías para organizar los temas de estudio. Así que con estos tres métodos podrás desarrollar un profundo método de estudio. Solo faltaría una cosa: un esquema de organización que te permita tener el contenido que necesitas preparar para el ICFES con un calendario o una programación semanal de estudio. Y ese calendario te lo voy a regalar para que lo descargues desde la página de Atec Educación, que es este que estás viendo en este momento en la pantalla, donde encontrarás todo completamente organizado y esquematizado para que empieces a prepararte desde ya para la prueba de ICFES, que es en muy poco tiempo.